bien claro. Y yo voy a usar 2, 3 palabras allí en la pizarra, porque esto no hay otra manera de que lo podamos entender, porque son cosas invisibles. Y para poderlas visualizar tenemos que usar la pedagogía en la pizarra. Entonces, la palabra, decía el predicador en esta mañana, ¿verdad?, de manera de exhortación, que las palabras deben de tomar, es decir, deben de tomar vida en nuestra vida. Es decir, nosotros no nos podemos mover a nuestra propia voluntad, nosotros tenemos que movernos por la palabra. Amén. Amén. Hay una palabra que me gusta mucho y yo se la voy a escribir aquí, tal vez le va a ayudar a usted en algo en algún momento, y es esta palabra va. Esta palabra es bien interesante porque fíjense que tiene 3 A. Ya no escribe esto, voy a usar otro, voy a usar este. A. Allí dice A en forma de coro. Ahava. Como tiene el artículo al principio de la palabra, ahí dice el amor. Santo. La Biblia dice que Elohim es Ahava. Elohim, Elohenu, nuestro creador es Ahava. Amor. El amor, ninguno de vosotros sea superior a su hermano. Sea humilde. Amén. Amén. ¿Y por qué yo quiero abordar esta palabra? Porque, como decía el predicador en esta mañana, para tú hacer algo en la obra del Creador, tú tienes que tener Ahava. Amén. Aleluya. Es decir, el amor de Elohim. No el amor ágape, que en griego es el amor que se comparte con tu esposa, tus hermanos, tus amigos, sino el verdadero amor, Ahava. Porque en el hebreo la palabra Ahava es el creador, que con amor hizo los cielos y la tierra. Cuando él contempló e hizo los cielos y la tierra, él lo hizo inspirado en el Ahava, en el amor. Cuando tú te vas a casar, cuando tú tienes hijos, cuando tú tienes esposo, tú tienes que amar a tu esposo como al Eterno. Santo. Amén. ¿Por qué yo voy a hablar de esta palabra? Porque yo quiero presentar un cuadro de un matrimonio que no era matrimonio en ese entonces, sino que iba a ser matrimonio. Yo quiero hablar de esta persona. Lo voy a escribir para que usted vaya aprendiendo con otro. Lo voy a vocalizar. Ahí dice en hebreo el sustantivo, es decir, el nombre de esa persona, que es muy importante en nuestra salvación. Se dice Miriam. Se lo voy a poner en la fonética nuestra.
para que usted lo aprenda. El hebreo se lee de aquí para acá, en el español de aquí para acá. Entonces ahí dice Miriam. Miriam. Cuando hay un Sheva aquí, es una pausa. Entonces es un silente. Dice Miriam. Las traducciones que a nosotros nos dieron, dice María. En otras traducciones de otras lenguas, dice María, Miriam. Pero el nombre original de ella es Miriam. Ese es el nombre de ella. Ahora yo quiero que abramos en nuestras Biblias, Santo. en el libro de Matíahu, es decir, Mateo. Voy usando la fonética, es decir, la lengua hebrea, y voy usando el castellano y el español para que ustedes por lo menos se le quede alguna palabra. En el libro de Matíahu, es decir, Mateo, vamos a leer del capítulo 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Matíahu, es decir, Mateo. Aleluya. Lo vamos a leer con reverencia al Eterno. Amén. Yo sé que ustedes han oído esta historia en una exposición diferente a la que yo se la voy a presentar hoy. Y dice en Matíahu capítulo 1, versículo 18, se los diré hasta el verso 25. Y dice en esta versión, Reina Valera, dice así. Aunque la traducción que yo le voy a dar después es bastante diferente. Pero esto nos vamos a apoyar aquí. Dice así en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh. Así dice la traducción aquí. Pero hay una sorpresa que yo tengo aquí. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí un ángel, un malaj del Señor de Adonai, le apareció en sueño y le dijo: José, ven David, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu hija, porque lo que en ella es engendrado del Ruach Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Voy a hacer una pausa ahí, quédese ahí. Quiero escribir algo que usted necesita saber. Yeshua. Yeshua se traduce. Hay dos opositores de que dicen que Yeshua, es decir, que Yeshua aquí dice Yeshua, pero aquí dice Yeshua.
La traducción a nuestro lenguaje, Yeshua, se traduce, quiere decir, su nombre sea olvidado. Los opositores del verdadero Yeshua agregaron porque ellos decían que Yeshua era un hereje. Entonces ellos le quitaron la ayin y lo dejaron así. Pero gracias a los escritores de Mateo 80, este Mateo 80 del libro de Matillahu fue encontrado antes de la traducción que estos traductores le dieron a este nombre. Entonces ellos le pusieron Yeshua para decir que su nombre sea olvidado. Es decir, después del castigo que él recibió, después de todo el argumento que hubo sobre él, ellos pusieron que su nombre sea olvidado. Pero gracias al Eterno que siempre el Señor tiene una carta debajo de la manga. Amén, amén. Y en el verdadero 80 aparece el nombre de Yeshua HaMashiach, que Él es el Salvador. Amén. Ahora no voy a hablar de este tema, pero quería darle esta información porque vamos a hablar hoy. Pueden sentarse, hermano. Vamos a hablar hoy con este tema que es corto, pero es bastante sustantivo. En esta traducción hay ciertas cosas que no encajan con el argumento de esta pareja. Amén. Y como decía el predicador en esta mañana, para pararse aquí hay que hacer investigaciones. Amén. Porque si no hacemos investigaciones, entonces yo voy a ser como la lora, que está repitiendo lo que oye. Amén. Yo no voy a repetir lo que oigo. Yo voy a repetir, pero voy a sacar una sustancia para alimentar el ego de su pensamiento y usted pueda analizar qué es lo que está pasando aquí. Amén. Ahora, este sustantivo, Yeshua, siempre ha existido Amén. desde la eternidad. Amén. Porque yo estoy hablando de un verbo. Antes, todas las cosas, hay una palabra que es paralela a esta, que es esta. Jaese tiene 30 variantes. Jaese te traduce amor, misericordia, piedad, fidelidad. Pero ya entramos en otra palabra, fidelidad, y vamos ampliando nuestro vocabulario en hebreo. Entonces yo voy a necesitar de usted para que usemos una palabra que nos va a ayudar a poder entender este verbo y esta palabra. Ahí dice emun. Emun traduce fe. Fe. Confianza. Amén. Yo debo de poner mi confianza en este sustantivo. Amén. Yo debo poner fe en este sustantivo. Porque en la traducción castellana al español, ¿qué es la fe? Carmen. La fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se Un ve. aplauso para esta hermana. Amén, amén. De eso hablaba el predicador en esta mañana. Amén. Que tengamos conocimiento.
Al hallarte conocimiento, entonces encontramos los proverbios. Hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana. Y en este aspecto será de El Salvador. Amén. Él es la vida. Para poder entender esta palabra, este verbo, yo tengo que usar emún. No vaya a confundir esta palabra que es emuná. Una es distinta. Emuná traduce fidelidad, lealtad. Deme un ejemplo, hermana Cecilia, de lealtad. Bueno, yo soy leal a mi esposo. Amén. Un aplauso para esta hermana Cecilia. Porque aunque él no esté ahí mirando, yo tengo que actuar debidamente. Y que aunque él falle, usted tiene que seguirlo amando. Porque el matrimonio no depende de que si él no falló. Él lo dijo esta mañana. Si tú cometiste un error, no vayas a salir corriendo. Hermano, mi esposo falló. Tú tienes que irte primero a la oración. Y después esperar la respuesta del Eterno. No vayas a salir corriendo, porque nosotros los latinos somos explosivos. Santo. ¿Verdad, hermana Ana? Somos explosivos. Corremos al vecino, hermana. Usted sabe lo que nos está pasando. Y empezamos y soltamos la lengua. Y le contamos nuestra situación a alguien que no nos va a resolver, sino que va a ser más grande el problema. Así es. Entonces, mejor hay que doblar rodillas. Es la solución. Aleluya. Ahora bien, ya puse las piezas que necesito para que hablemos de algo muy importante. Me gustó, hermana Carmen, que dijo aquí que quiere matrimoniarse con el padre de su hijo. Eso es, número uno, es muy importante. Hermano, la congregación tiene que tomar en cuenta eso. Y hay otra palabra que ella dijo: me quiero bautizar. Amén. Eso es muy importante. Santo. A lo mejor nosotros no habemos muchos, pero yo le he pedido a mi Padre Celestial que los que vengan aquí sean calidad. Amén. Santo. Porque en la calidad puede mover una montaña. Así es. Puede mover lo que la sociedad ha tardado miles de años de hacer y no ha podido hasta el día de hoy. Santo. Señor. Por eso quiero usar la palabra emún. Tu fe, Amén. tu confianza en la palabra. No en mí, porque yo, como expositor de la palabra, yo puedo fallar, pero la palabra no va a fallar. Amén. Porque también la Biblia dice, si alguno dice que está firme, mire que no vaya a caer. Santo. Porque también sobre mí están puestos los negativos para hacerme caer también. Porque nosotros somos militantes en la obra, hermano. Santo. Y cualquier cosa puede venir para hacernos caer. Cuando hay una guerra, lo primero que buscan es al líder. Y cuando vencieron al líder, ya los demás se rindieron. En nuestro caso no va a ser así. La Biblia dice que debemos de pelear la buena batalla. Amén. Que si tu hermano cae, tú tienes que correr a él y levantarlo. Amén. Santo. No juzgarlo, Poderoso. sino levantarlo. Amén. Porque el que le corresponde a él señalarlo es Yeshua HaMashiach. Amén. Nosotros lo que nos corresponde es uno al otro. Ejad. Amén. Amén. Ani Adonai. Anagnu. Ejad. Somos uno en el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Pues el tema es este. Sencillo. Se lo voy a decir en español. El nacimiento
de Yeshua HaMashiach. O sea, la traducción al español tiene otro sentido, pero en realidad debería de ser la revelación de Yeshua. Amén. ¿Por qué? Porque Él ha existido, Él es el Todopoderoso. Amén. Cuando Él, y voy a usar a esta pareja, cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, Él les dio un mandamiento. Y Él le dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, solamente de este árbol de la ciencia del bien y el mal ni le toquéis, porque el día que ustedes coman de él van a morir. Pero el Salvador, es decir, el Todopoderoso, tenía un plan B. Ahora, en esta prédica yo le voy a enseñar cuál es el plan B. La Biblia dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán, vamos a presentarlo así, hasta la venida de Yeshua HaMashiach. Amén. Es decir, hasta la revelación de Yeshua HaMashiach. Santo. Quiere decir que desde Adán y Eva, la Biblia lo llama pecado, pero en la traducción del hebreo al castellano, al español, dice que fue contaminado, Santo. como el virus. El virus, para tú combatirlo, tienes que ir a la raíz de tu cuerpo. Porque no es un virus que está exterior, sino que está en el interior. Está en la sangre. Santo. Por eso es que Él le puso un castigo al hombre, y a la mujer, y a la serpiente. Desde Adán, dice Shaul, es decir, el apóstol Pablo dice, no obstante, reinó Malcú, Tamú, desde Adán hasta Moisés, la muerte. Reinó. Tenía el dominio, tenía el poder. Entonces el Creador tiene un plan B que va a purificar esa sangre. Santo. ¿Verdad que la leucemia no tiene cura? Pero yo estoy seguro que si el Creador es el creador de la vida, yo creo que si una persona tiene leucemia en la sangre, yo creo por la emún que esa persona puede ser sanada, pero eso lo creo yo. Santo. Amén. En la lógica de los científicos me van a tildar de loco, porque científicamente se ha hallado que no hay cura para ello, pero por la emún yo creo, yo le creo que Él puede sanar. Amén. Simplemente un acto de fe. Amén. Puede sanarme. Voy a hacer una pausa aquí. Aleluya. Me gocé, sentí un fuego que me estaba quemando cuando hermano Lenín estaba aquí alabando. ¿Sabe qué, hermano? Estaba predicando aquí. Estaba lleno de Ruach HaKodesh. ¿Hace cuánto no veía al hermano Lenín con ese sentimiento? ¿Por qué lo tenías apagado, hermano? Tú tienes que mantenerlo vivo, no importa la situación o la circunstancia que la vida nos esté rodeando. Tú tienes que mantener la llama del Ruach HaKodesh. Amén. Aunque tu hermano esté frío, aunque tu hermano no se congregue, tú tienes que tener emún, tú tienes que tener fe. Y la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, lo que el Todopoderoso va a hacer en tu vida. Amén. Y voy a contarle algo en breve. Hermana Carmen, los ama a ustedes sin antes haberlos conocido. Imagínense que ella viene de Nicaragua. ¿Cuántas horas hay de vuelo hasta allá, hermano? Y la hermana Carmen ha venido hasta aquí a poner su cara, a demostrar que hay una hermana que le ama. Amén.
No es casualidad que ella esté aquí. Amén. Y le voy a decir por qué. El Señor me habló en esta semana. El joven que estaba aquí, William, el chaval pasado, me invitó a su apartamento. Y cuando yo fui donde él, ¿sabe qué sentí yo? Ganas de llorar. ¿Sabe por qué yo sentí ganas de llorar? Porque la situación que él está viviendo es fuerte. Edwin. Es fuerte. Y después de que nuestra hermana Carmen me daba tu testimonio cómo llegó aquí, hermano, porque yo venía manejando, pero yo lo que quería sentir, dejar de manejar y darle gloria al Eterno. Gloria. Que ella está sana. Amén. Después de toda la odisea que ella pasó, hermano, yo venía llorando, hermana Carmen. Como usted me venía contando. Porque no venía sola, venía con un niño de 7 años. ¿Usted sabe lo que es eso? Ya ni pensaba en ella, sino pensaba en su niño. Imagínense eso en un carácter humano. Ahora el Creador pensó en nosotros desde el día que Eva y Adán cayeron. Amén. Él puso el plan B y lo puso a trabajar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria? Gloria. Aleluya. Hay poder. Y quiero decirle que hay una palabra muy interesante aquí. Dice aquí, Kol Hayatá Uledet Yeshua Hamashiach. Así fue el nacimiento del Salvador. Pero yo diría, así fue la revelación del Todopoderoso. Porque Yeshua es el Todopoderoso. Amén. Porque yo no estoy hablando de la carne. Yo estoy hablando del Verbo manifestado en carne. Santo. Amén. Son dos cosas diferentes. Desde el principio. Por eso es que Yeshua Hamashiach dijo él, el Verbo, Ani Eja Abad. Yo y el Padre uno somos. Aleluya. Ahora viene lo interesante aquí. Y quiero que usted me siga con este punto aquí. Aquí está la muerte y aquí está la vida. Santo. Ahora, ¿cómo se va a revelar? Dice la Escritura que Miriam, usted sabe que en los tiempos bíblicos la señorita se comprometía con el joven, pero ella vivía en su hogar y él vivía en su hogar. Dice la Escritura que José era un hombre temeroso, era un sádic, era un hombre justo, un joven justo. Al igual Miriam era una doncella, era una joven amadora del Creador. Y ustedes saben que la historia dice que Johanán era 6 meses mayor que Yeshua Hamashiach. Amén. Es decir, que cuando Miriam se dio cuenta que Elizabeth estaba en estado de embarazo, se alegró en su corazón. Puesto que ella estaba pronto a concederse el matrimonio entre Joseph y ella, pero todavía no era hecho. ¿Qué sucede aquí? Y voy a usar esta palabra. Y aquí voy a usar la emún, la palabra para, la palabra para es un verbo. Se traduce, él creó. ¿Qué creó él? La salvación. Amén. Es decir, se reveló a la salvación. Cuando él dice, Berechi, Bará, Elohim, está diciendo que por un acto de emún, por un acto de fe, la palabra Bará
un cuerpo celestial. Se hizo un cuerpo celestial. Bueno, alguien me va a cuestionar y me va a decir, pero tú estás loco, ¿cómo es que la palabra se hizo un cuerpo? Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Ahora ya tenemos un cuerpo. Tenemos una voz. Amén. Ahora ya tenemos un ser divino que podemos entender. Podemos hablar con él. Podemos entenderlo. Él puede, nosotros podemos oírlo y él puede hablarnos. Amén. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de la imagen del Todopoderoso. No estoy hablando de Yuhei Bajei. Yuhei Bajei es Invisible. todo. Amén. Todo. Ahora bien, Elohim posee atributos. Entre esos atributos está Yeshua, Amén. que es el verbo. Amén. Como Yese, que es amor. Como misericordia. Como fe, fidelidad. Ahora bien, dice la Escritura que Miriam, Hará, la palabra Hará quiere decir Miriam, como puse este cuadro aquí, Miriam, por algo inexplicable, por algo que no tiene razón para nuestra mente humana, Amén. concibió. Santo. Jara concibió. Es como que tú vayas caminando aquí y cuando saliste y llegaste a esta raya, ya tú no eres la misma, ya llevaba el embrión. Amén. No hay explicación. Santo. No hay una explicación contundente, científica, que te explique cómo es que ella estaba en embarazo. Esa es la fe. Exactamente. Por eso es que tenemos que tener nosotros emún. La Biblia tiene relatos en que tú tienes que usar la emún. De otra manera no lo vas a entender. Diga. Es como en el caso de Abraham y Sara. Amén. Sara ya estaba seca. Todo su parte, la parte en la cual puede engendrar un hijo, estaba seco. Ella ya estaba. Lo mismo Abraham, por eso que ella decía, ¿podrá mi esposo darme un hijo siendo que ya está él seco? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Por medio de emuná, aleluya, en esa fe, aleluya, dar lo que la mente humana no entiende. Eso fue lo que le dio por dentro, lo que no se ve, darle por dentro. Amén. Comenzarle a crecer el pecho, ponerse un poquito fuerte, su vagina que ya se ponga fértil, y el embrión que le dé Abraham, bendito sea el Señor, fecundar y salir el hijo. Amén. Gracias. Gracias por la aportación. Un aplauso para hermano. Amén. Pero ahí está fácil, hermano Lenín. Pero en el caso de Miriam y Joseph, hay un problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que ellos guardaban la ley, la Torah. Y la Torah decía que si una mujer estaba en estado de embarazo es porque se había acostado con Julano Mengano. Así. Es decir, que ahí la cosa estaba más difícil. Pedregal. Entonces, José, imagínate tú, José, voy a especular la mente de José. ¡Wow! ¿Pero por qué a mí? Si yo he sido justo, yo no te he fallado en nada, yo he estado a tiempo en la Torah, pero ¿por qué a mí? Esta mujer me engañó. Sí, porque él es humano. ¿Con quién y con quién? Porque ahorita no hemos llegado al punto. Así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ay, tan hermosa que era mi novia, ya la perdí. ¿Qué voy a hacer si la amo? Amén. Pero ese es el cuadro de Joseph. Pero ahora miremos el cuadro de Miriam. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Si es que la Torah dice que yo no puedo mentir. Y cuando yo vaya y le diga a Joseph que estoy en estado de embarazo,
¿Cómo le voy a explicar sin tener una relación? No tengo. Entonces, allí juega Emún, la fe. Amén. Pero yo tenía la libertad de salir corriendo y decirle al pueblo que guardaba la Torah, esta mujer me ha engañado. Gracias a Dios que no era hispano. Pero él no hizo eso. Nosotros somos Él se fue a hacer oraciones Gracias al a Dios. Eterno, a esperar la respuesta del Todopoderoso sin saber lo que allá estaba pasando. Y mientras tanto, Miriam, ya yo no puedo ocultarle más esto a José, porque, bueno, ahorita no se me nota, pero el bebé va a ir. Creciendo. ¿Qué va a pasar cuando la gente me vea con esas? Y que me pregunte que si yo soy el papá. Yo no puedo mentir. Porque decir que él era el papá, estaba mintiendo. Como dicen por ahí, no es una mentira piadosa, es la realidad. Ella tenía que decir la verdad. Ahí es donde tiene un papel importante la emún, la fe, la esperanza de lo que nosotros no vemos. Entonces, aquí viene la traducción que es la que quiero compartir con ustedes, donde dice, hará, y viene esta palabra. Santo. Quiero que usted recuerde, hará, lerúa. Hay una palabra ahí. Por ejemplo, para que me entienda usted, hermana Cecilia llegó a su casa y la hermana está en la cocina y está preparando unas lentejas bien sabrosas, guisaditas. Entonces yo le digo a la hermana, hermana, ¿para quién usted está cocinando? Ella me dice, para mi esposo. Para mi esposo. Hay una preposición, para mi esposo. ¿Qué sucedió aquí? Hará concibió. Hay una traducción que dice que fue del Espíritu. No fue del Espíritu Santo. El Espíritu, no vino un espíritu y se acostó con ella. Esa es una mala traducción. Porque si lo pensamos de esa manera, entonces ella está violando un estatuto. Pero ella no fue infiel. Porque fue un milagro Amén. que se manifestó en ella. Amén. Entonces, hará lerúa. Ella dice que concibió. Cuando ella se presentó a la oración, el Eterno le habló. Es decir, concibió para el santo. O sea, para el santo lo que está diciendo es que ese niño iba a ser dedicado al santo. En cuanto a la carne. No dice la Biblia que por cuerpo, en cuanto a la carne, somos pecadores. No por haber pecado en práctica, sino por haber nacido en pecado. Que David dijo en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Amén. Pero aquí vienen las dos partes importantes. La parte humana y la parte O sea que iban a hacer pecado si sería. él nació en pecado en cuanto a la carne, no por practicarlo, sino en cuanto a la carne, porque estaba contaminado. Ya estaba. Es decir, si un matrimonio tiene el SIDA y nace un niño y viene con el SIDA, recibe el SIDA no porque lo haya adquirido metiéndose con otras personas, sino por naturaleza en cuanto a la carne. La naturaleza. Hereda ese pecado. Amén. Hereditario. Amén. Por eso dice Pablo, Shaul, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Naturaleza caída. Tenía que venir un Salvador, tenía que venir el que tiene el poder, Amén. El único. el que tiene la llave de restaurar. Entonces, dice que el ángel le habló a Miriam. ¿Qué le dijo?
Bayomer Miriam y le dijo: Miriam, no temas, tú has sido la favorecida. Aleluya. Amén. ¿Entre qué? Entre Entre todas todas las las mujeres. mujeres. No entre uno, entre todo el género femenino. Amén. Como digamos buscar una aguja en el pajar. Eres tú la favorecida. Eres tú la elegida. Exacto. De ti, le dice, de ti saldrá el diablo. Está hablando de la carne, porque Yeshua ya ha existido por la eternidad, porque es el verbo. Amén. Aleluya. Yo Amén. cuando hablo de esto, mire, yo siento la presencia del Señor y me gozo porque he podido tener la revelación del Todopoderoso. Entonces, voy a hacer un análisis sin ofender a nadie. Dice el católico: Dios te salve María, Madre de Dios. Eso está mal dicho. Amén. Es como que yo diga que el pollito es la mamá de la gallina. Aunque hay un ciclo. Pero en este aspecto, la forma correcta debería ser Miriam, la madre del niño, Amén. en cuanto a la carne, O la madre del Salvador. la madre del carne. Pero no la madre de Dios, es decir, de Elohim. Porque Elohim es el creador. Amén. Él es. Cuando hablamos de Yeshua, Él es. Cuando tú te bautizas en el nombre de Yeshua Mashiach, ahora sí yo puedo entender que ese nombre sobre todo nombre. Amén. Porque es el verbo. Porque es el mismo. Ejá. Ajá. Señor. Ahora entiende mi mente. Ahora, ¿qué sucede? Dice la Escritura que José vivió no distante, pero cuando el Malach, dice la Biblia hebrea que el ángel se le presentó en sueño. Pero ¿sabe quién era ese? Yuhei, el ángel de Adonai. Aleluya. Si no hubiera sido así, ¿usted cree que José se iba a tragar el cuento? No. No. Tenía que tener una revelación del Todopoderoso para aceptar, porque eso en nuestra mente natural no puede ser. Amén. Sí, Santo. Señor. Y él le dijo: no temas, le dijo, recibe a mí. Y dice la Escritura que no la conoció hasta que nació el niño. Amén. Y ahí viene la otra parte. Santo. Y ahora Miriam, ¿y cómo le vamos a poner? Porque todavía no entendía el plan de salvación. Porque nadie va a dar un niño para que muera. Y el ángel le habló a José: y le pondrás Shemó, Yeshua. Es decir, él va a poner en acción el verbo. ¿Sí estás entendiendo, hermano? Amén. Amén. La salvación está ahí está ahí. Pero había alguien que tenía que ejecutar la acción. Santo. Por ejemplo, yo tengo el carro parqueado ahí, pero sin la llave no va a encender. Alguien tiene que hacer el pip. Había que poner en acción el verbo. Aleluya. ¿Para qué? Para redimir a la raza humana Santo. de la infección llamada pecado. Gracias, Yeshua. Por eso es que cuando tú te bautices en el nombre de Yeshua HaMashiach, tú estás recibiendo la semejanza del Todopoderoso en cuanto a la salvación, no en cuanto a la carne. Ahora yo puedo entender que cuando crucificaron al Mesías, crucificaron la carne. Amén. Aleluya. Porque Elohim no puede morir. Amén. Aleluya. Poderoso. No dice la Biblia: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Santo. Entonces, concuerda la sistemática en nuestra mente que Yeshua es el Todopoderoso. Amén. Aleluya. Santo y divino Cristo. El apóstol Shaul dijo, y me gusta cómo lo presenta Shaul. Oiga esta expresión, hablando de la carne
y del Verbo. En él habita corporalmente. Toda la plenitud. ¿Cómo fue, hermano? Toda la plenitud No, de la deidad. toda la plenitud de qué? De la deidad del De- Todopoderoso. Amén. Él es el Ensofi. Él es el punto final para la vida eterna. Amén. Aleluya. Santo. Gracias, Yeshua HaMashiach. Yo creo que Hay poder. Poderoso, gracias, Señor. lo dejamos ahí si no lo arruinamos. Bendito y poderoso. Amén. Gracias te damos, Yeshua. Así es que, hermana Carmen, tú quieres ser bautizada en el nombre de Yeshua HaMashiach. Poderoso. Ahora hay que orar por ella para que el Señor le conceda a ella. Santo. Amén. Y también vamos a orar por ella para que el Señor le dé su matrimonio. Aleluya. Amén. Antes yo de ella, ¿sabe dónde yo fui a buscarla a ella, hermano? Yo desde ayer, de las 9 de la noche, ya estaba pensando por dónde iba a ir a buscarla a ella. Yo vivo a 1 hora de donde ella vive. ¿Y sabe quién paga la gasolina? Lo que el Señor me da de mi trabajo, yo pago mi gasolina. Amén. ¿Sabe por qué? Porque es muy importante para mí ir a buscar un alma Una alma.